gracias a la productora Impulso, a su sección cultural, nosotros como Historia News, la revista de El Oro sobre las noticias de historia, queremos agradecer esta producción que va en bien de la cultura y del profundo conocimiento de nuestra historiografía. Bueno, el primer periódico que se lo hizo a mano en Machala fue en 1823-24, cuando está presente en esta ciudad como jefe de un cuartel que se acantona en Machala, de un cuartel independentista, de un batallón comandado por el coronel Cayetano Sestari. Cayetano Sestari es un italiano que en la Guyana se une a Bolívar en 1818. Se une a él y Bolívar se da cuenta de la capacidad y la experiencia que él había tenido como informador, haciendo periódicos a mano, haciendo relatos, haciendo cuentos, haciendo crónicas. Entonces, cuando viene de jefe civil y militar de la plaza de Machala, luego de la independencia del Ecuador, 1822, ya en 1823, Cayetano Sestari es acantonado aquí por orden de Sucre, ya que tenía que conseguirse vituallas, armas, carne cecina, colchas, a través de los dineros y prorratas que se les pide a los cacaoteros que tenían en Machala, que eran plenipotenciarios que manejaban mucho dinero. Entonces se vino y establece acá. Entonces, gracias a él, desde El Oro se produce el primer periódico que los escribanos de la época lo repetían, él se los dictaba. Habían uno o dos escribanos y también habían amanuenses en la tropa. Entonces él editaba el periódico y le dictaba a ellos para poder multiplicar, y circulaban de esta forma 20, 30 periódicos que se mandaban a las diferentes partes de la provincia, y hasta llegaron periódicos a Junín y Ayacucho, donde todavía se peleaba por la guerra de la independencia, donde estaba Sucre, quien recibía vituallas, colcha, carne cecina, pescado salado, avenas, granos, recibía allá en esas batallas, allá en el Alto Perú, recibía el Sucre por parte del coronel Sestari. Entonces, pero Sestari también incide en la cantonización de Machala como un cantón gran colombiano. Fue tanta la importancia en la nueva ley de división territorial que en 1825 Machala es considerado un puerto muy importante, un puerto estratégico, porque ayudó a las dos batallas de Junín y Ayacucho, y la presencia de Sestari le dio, porque él pide al Congreso que Machala sea considerado cantón y Machala se cantoniza. Ese documento está en ciernes, ese documento lo estamos buscando en las notarías historiográficas de Bogotá. Entonces la presencia de Cayetano Sestari es sumamente importante, porque a través de él se hace un periódico oficial, que era lo único que circulaba en la época, que tenía que ver con la independencia, con el nuevo gobierno de la Gran Colombia, Machala dentro de la Gran Colombia, con la ayuda a la guerra de la independencia del Perú. En otro ámbito, luego a los 60 años, aparece la primera imprenta en Machala. Esa imprenta la trae el doctor y coronel David Rodas Pesantes. Este es un revolucionario vinculado a Caamaño. Caamaño está exiliado en el Perú y manda armas, y él viene desde Cuenca, viene delegado a retirar esas armas que venían en unas embarcaciones. Estamos hablando de la guerra de los restauradores frente a Ventimiglia. Ventimiglia hizo focos de resistencia en todo el país, y uno de esos fue aquí en Machala. Ante eso también tenemos pues una consecuencia de ello, es la batalla de Pilo, la batalla de la Carreta, cuando se toma el coronel Vaquero Machala y el general Serrano viene y le quita al coronel Vaquero la plaza y se toma esa plaza. Bueno, toda esa incidencia tiene que ver con la presencia ya del doctor David Rodas Pesantes, quien era médico, y mientras andaba con el maletín también andaba con una imprenta pequeña y los moldes los andaba a cargar en cajetines, y él imprimía periódicos y andaba a cargar papel. O sea, estamos a 60 años cuando ya hay una cuestión más sofisticada, pero él en el campo de batalla, en la lucha, en la conspiración, en la vida diaria, él hacía los periódicos que se editaron en Machala en imprenta ya local. Luego vinieron muchos periódicos que tienen que ver con él. Él sacó una infinidad de periódicos, y esa primera época
termina con Ismael Pérez Pamiño en 1912, que edita El Ideal. Hasta esa época todos los periódicos tienen que ver con la cuestión política y oficialista. Siempre o los revolucionarios o los que ya estaban posicionados oficialmente en los gobiernos eran los que editaban los periódicos. Esta es la primera fase del periodismo orense. Si hacemos un salto en la historia, para 1964, prácticamente a los 80 años, comienza el diarismo. Hacemos este salto en la historia porque en otro momento, en forma cronológica, vamos a hablar del 880 al 960. Ese espacio de ahí tiene una serie de periódicos y quincenarios, pero son más de 100 unidades que se produjeron. Bueno, la presencia de Diario Nacional, que cumple 50 años el próximo año, el 30 de agosto del 2014, cumple 50 años Diario Nacional, se debe a la gran explosión que produjo el intercambio de cultivo del cacao al banano. El intercambio del cultivo del cacao al banano generó una economía más prominente, más rápida. De la caña se pasó al cemento armado, de los muelles de hierro pasamos a los muelles de espigón. Se funda el primer banco, que es el Banco de Machala, en 1962. Se crea la Feria Mundial del Banano. En este entorno es donde se va a desarrollar el Banco de Machala, que sale gracias a un crédito que le da el Banco de Machala a Gráficos del Oro, que lo dirigía el cuñado del gerente del Banco de Machala, que era don Marcelo Añado de Win, y su cuñado es pues el doctor Nicolás Castro Benítez. Con esa parentela y con toda esa posibilidad le da los recursos para que esa compañía compre la primera imprenta, que es la imprenta de Diario El Tiempo de Cuenca, que para sacarla estuvieron Madero, Ventimilla, el mismo Nicolás Castro, rompiendo paredes de adobe de medio metro de ancho para sacar esa maquinaria y traerla a Machala y producir el primer diario orense. Pero habían resentimientos porque habían periódicos quincenarios que venían manteniéndose desde hace años, entre esos El País, que lo dirigía el señor Fernández. El señor Fernández hizo una crítica en el diario El País, en primera página puso: al fin que apareció el nació mal, entre comillas, por referirse al nacional, le puso, don Ponciano Fernández le puso: al fin apareció el nació mal. Pero todo eso dibuja el entorno social político de un cambio que había del diarismo a los quincenarios que salían relativamente con espontaneidad muy frecuente. Entonces yo creo que en este espacio, de aquí para adelante, este será el marco teórico del que siempre vamos a hablar en este segmento, que es sobre la historia del periodismo orense. Bueno, en el proceso de formación de los pueblos, Machala es un puerto marítimo fluvial muy importante y estratégico, de tal suerte que es la zona cacaotera más prominente del sur de la gran provincia de Guayaquil. No está la provincia del Oro todavía en 1823, 24, 25, 26, con la presencia aquí de Sestari, de jefe civil y militar de la plaza. Entonces, pero la presencia cacaotera es tan grande que las segundas haciendas más grandes del Ecuador, que estaban en la provincia de Guayaquil, las primeras eran en Babahoyo, y las segundas eran las grandes haciendas de cacaoteras de Machala, donde habían recursos y donde había gente que iba a contribuir para eso. Ahí está la presencia de Sestari aquí, sacando esos recursos. Pero él, para socializar la presencia del nuevo gobierno, que es el gobierno de la Gran Colombia, porque ellos son prácticamente forasteros, militares forasteros, es una soldadesca forastera la que llega aquí a esta parte sur de la provincia de Guayaquil a gobernar, a poner orden. Entonces ellos salen con ese tipo de información, que precisamente no fue un diario, debe haber sido un quincenario, un mensuario, o salía una hoja que se ponía en el poste de la plaza pública, llamando la atención con un bombo que habían noticias. Entonces esa hoja de ese periódico se la ponía en un poste de la plaza pública y ahí se leía, y el pregonero salía con el bombo tocando por todo el pueblo para que la gente vaya a ver las noticias que estaban en la plaza pública. Esa es otra forma de difundirlo. La otra forma de difundirlo era que los escribanos y amanuenses del lado militar y del lado civil
que eran las autoridades, ellos hacían los periódicos que les dictaba Sectario, entonces los reproducían. Entonces estamos hablando de una época con un entorno social, político, económico, clerical, biodiverso, diferente. Estamos hablando de que Machala en esa época está a la altura del Hotel Rizzo y la Catedral, se encuentran pues el estero Guailá y un brazo del río Jubones. Pero ya la Machala contemporánea de los 60, ya es una Machala donde ya el bosque desapareció y solo quedaron los cacahuales, como decían nuestros montubios. Pero ese cacahual fue cambiando, fue diversificando a banano. Entonces en la transferencia de ese cultivo, cuando el banano aparece con una vorágine, esos boom terribles que fue el año 60, 61, 62, 63, 64, 65, fue cíclicamente una cuestión tan potente que la provincia pasó de sumamente pobre a millonaria. Pero el oro tiene una característica: en 1941 el oro queda en soletas. Para febrero o marzo de 1942 el oro no tenía nada, absolutamente nada. Y la misión ecuatoriana norteamericana decide sembrar banano, porque habían hecho un estudio de la Canadian Corporation que controlando el agua de los ríos se podía sembrar banano. Entonces la provincia no tuvo tiempo de acordarse ni de festejar lo que sucedió en 41, ni tampoco sino que se dedicó a producir, a cambiar el cultivo. Y este cambio de cultivo tuvo que ver mucho con el presidente Carlos Plaza y su ministro y el ministro de Agricultura, que fue encargado del poder en el 60, Yerobi Indaburo. Entonces la provincia está en otro momento económico quizás, que le da las facilidades para entrar al diarismo, que era una cosa muy difícil, donde solo habían quincenarios, mensuarios, de diferentes personas que se dedicaban a la actividad en forma personal. En este caso el más recordado es don Ponciano Fernández, que era un hombre infatigable, luchador, fue un generador y precursor de la arqueología, junto con Estrada, Meyer, Evans, Maldonado, Rodas y otros. Entonces tenemos la presencia del diarismo ya en otro momento, en un momento histórico que hasta ahora tiene incidencia, la producción bananera. Eso le permitió al Banco de Machala prestarle recursos a gráficos orense que encabezaba el doctor Nicolás Castro Benítez. Pero eso sí hay que decir que el gran idealista del periódico fue el doctor Rodolfo Ventimiglia Flores, quien en la universidad ya hacía periodismo y había fundado el primer periódico de la FEUE a nivel nacional.